El surgimiento hace miles de años de una cadena de volcanes y altas montañas dio lugar a la creación de una prodigiosa cuenca que alojó en su seno 5 lagos que dieron vida a pueblos, barrios, villas y ciudades. Al paso de los siglos han ido conformando la Ciudad de México, una de las más grandes, complejas y bellas del mundo. Esto es Crónicas y Relatos de México. ¿Qué tal? Soy Ángeles González Gaño. Bienvenidos a Crónicas y Relatos de México. Tras un largo peregrinar e imponerse a los pueblos que se habían asentado en las orillas de los lagos, los mexicas fundaron, a mediados del siglo XIV, la poderosa México Tenochtitlan. A partir de entonces, la ciudad no ha dejado de crecer y transformarse, convirtiéndose en una de las más importantes y dinámicas del mundo y en la capital del país. En sus entrañas guarda todos los vestigios de esa antigua y majestuosa ciudad mexica, que constantemente salen a la luz, revelándonos su antigua grandeza. Hoy vamos a conocer los nuevos hallazgos que se han realizado en el Templo Mayor de la Ciudad de México. Acompáñenme. Este grupo escultórico marca el momento en que van a ser México Tenochtitlan. Los mexicas, la última tribu en llegar a la cuenca de México, venía buscando la señal que le habían marcado sus sacerdotes, que los dioses habían indicado, que tenían que encontrar un águila devorando una serpiente, parada sobre un nopal. Algunos dicen que era un pájaro lo que devoraba. Así nació esa urbe que en 200 años habría de convertirse en un poderoso imperio que acabó controlando territorios tan lejanos como lo que ahora es Centroamérica. Esa ciudad estaba en su esplendor cuando llegaron los españoles. De hecho, la conocemos sobre todo por las crónicas que realizaron. Ellos mismos estaban impresionadísimos. Fíjense, describen, ¿no?, esa ciudad con palacios y templos imponentes, pintados de colores brillantes, cruzada por canales. Es una ciudad que se levantó entre 5 lagos, imagínense. Y esos canales eran surcados por miles de canoas con las mercancías más inimaginables, que también nos describen con detalle, ¿no?, los mercados. Por esa razón, después de la conquista, Cortés decide que en este mismo sitio se va a levantar la ciudad española, en contra de la opinión de muchos de sus capitanes que decían que era una locura porque era una ciudad que estaba entre el agua. Sin embargo, con las mismas piedras de los templos y palacios y con las manos de los vencidos, se va a erigir la ciudad española. Pero esa majestuosa ciudad prehispánica está debajo y siempre está buscando emerger. Hoy vamos a recordar varios de los hallazgos más importantes que se han hecho y conocer los más recientes. A fines del siglo XVIII llegó a la Ciudad de México el virrey segundo conde de Revillagigedo. La ciudad era una ciudad insalubre, insegura, y él en 5 años logró transformarla. La Plaza Mayor, lo que ahora llamamos el Zócalo, estaba invadido de vendedores ambulantes. Pero no vendían solamente objetos, también vendían animales. O sea, había puercos, había vacas. Y esos por la noche se guardaban en el interior del Palacio Virreinal. Primera cosa que hizo el virrey, ordenar que se cerraran las puertas por la noche, y después, para arreglar todo ese desastre, mandó levantar todo el pavimento del Zócalo, con lo cual tuvieron que irse todos sus vendedores con sus animales, y además para meter drenajes y atarajeas. Hizo una labor increíble este virrey. Aquí atrás de mí pasaba la Sequía Real,
que traía canoas donde venían las mercancías de todos los pueblos del sur, los vegetales, las flores, que se venían a vender en lo que ahora es la Merced, que ya era una zona comercial muy importante. Bueno, pues justamente a un lado apareció un enorme monolito de 24 toneladas, una escultura que representaba ni más ni menos que a la diosa de la tierra, Coatlicue. Una figura muy tremenda, la de la falda de serpientes. Dispuso el virrey que se mandara a la universidad, que se encontraba aquí en este predio, que era la Plaza del Volador, donde ahora está el edificio de la Suprema Corte de Justicia, para que les estudiaran. Pero resulta que la gente empezó a llegar a venerarla, la pusieron en el patio. Entonces la pusieron en una jaula, pero la gente continuaba viniendo. Le llevaban flores, le ponían velas. Y entonces la tuvieron que enterrar. Ya posteriormente salió a la luz y ahora la podemos admirar en el Museo de Antropología, junto con otra que apareció al poco tiempo del otro lado de la plaza, frente a la catedral. La gran piedra del sol, o calendario azteca, como se le conoce también, que esa se empotró en la torre oponiente de la catedral. Estas piedras se salvaron gracias a que este virrey ya tenía una mentalidad ilustrada y toda la sociedad ya en esa época ya veía esas cosas como algo de valor de la herencia prehispánica. Anteriormente, esas piezas eran destruidas porque se consideraban cosas de idolatría. Bueno, esos podemos decir fueron los primeros hallazgos reconocidos. Pero después de eso han venido muchos más. Ahora quiero que me acompañen a otro sitio para que veamos la esencia de esta ciudad prehispánica y conozcamos muchos otros hallazgos que se han realizado recientemente. Seguimos en Crónicas y Relatos de México. Seguimos en nuestra visita por los nuevos hallazgos del Templo Mayor. En 1978, a raíz de unas excavaciones de la Compañía de Luz, apareció un monolito circular muy grande que representaba a una mujer desmembrada. Los investigadores la vieron, la estudiaron y supieron que era la diosa de la luna. ¿Qué tiene atrás un mito fascinante? Figúrense, ella era hija de Coatlicue, la diosa de la tierra. La madre estaba un día a lo alto del cerro mítico, el cerro de Coatepec, barriendo. Cayó una bolita de plumas del cielo, la guardó en su seno y se embarazó. La hija, indignada, Coyolxauhqui, fue a ver a sus hermanos, 400 hermanos, y les dijo: oigan, nuestra madre nos ha deshonrado. Está embarazada y dice que de una bolita de plumas. Hay que matarla. A la hora que llegan a practicar ese acto vil con la madre, en ese momento nace el hijo, que va a ser ni más ni menos que Huitzilopochtli, el dios de la guerra, el sol. Él nace con una espada de fuego y un escudo de turquesa. Arremete contra la hermana, la destroza, la arroja de lo alto del cerro, cae desmembrada. Por esa razón la representan así en ese monolito notable. Los hermanos se vuelven las estrellas y ella se convierte en la luna. Huitzilopochtli, el sol. Y cada noche van a volver a repetir esta batalla. Por esa razón se llevaban a cabo los sacrificios humanos, porque había que alimentar con sangre a Huitzilopochtli, al sol, para que volviera a salir cada día, si no se acababa la vida. A raíz de este hallazgo, el presidente López Portillo da la orden de que se demuelan todos los edificios que estaban construidos coloniales encima de lo que había sido el Templo Mayor, que se sabía que estaba ahí porque en 1914 lo descubrió el arqueólogo Manuel Gamio. Bueno, empieza la demolición, ¿no?, el Templo Mayor, que va a encabezar el arqueólogo Eduardo Matos, y empiezan a salir cosas extraordinarias. Tantas piezas de enorme valor, esculturas, cerámica, máscaras, lo que se imaginen, que se ve la necesidad de hacer un museo. Y así surge este hermosísimo museo que está a un lado de todos los vestigios arqueológicos. En 2006
surge otro hallazgo importantísimo a los pies del Templo Mayor, Tlaltecutli, la devoradora de cadáveres. Es el monolito más grande que se ha encontrado y se pudo recuperar los colores originales. Este dios-diosa, que aquí está en su advocación femenina, era la devoradora de cadáveres. Ella absorbe la sangre de los cadáveres, por eso aparece con un chorro de sangre en la boca. Pero después lo regurgita y da la vida. También tiene que ver con la fertilidad. No, es fascinante la mitología prehispánica. Pero ahí no han quedado los hallazgos, continúan. Y ahora vamos a platicar con una eminencia. Estamos en el Museo del Templo Mayor y vamos a tener la oportunidad de platicar con el arqueólogo Eduardo Matos, a quien podemos considerar el padre o tlatoani del proyecto Templo Mayor, del cual nos va a platicar. Bueno, fíjate que en efecto hace 38 años que estamos trabajando, ya en breve cumpliremos casi 4 décadas. Y en efecto, ¿te acuerdas aquella madrugada del 21 de febrero de 1978 en que obreros de la Compañía de Luz y Fuerza encontraron a la Coyolxauhqui? A partir de entonces se hizo el rescate arqueológico de la pieza, pero el proyecto Templo Mayor propiamente dicho empezó el 20 de marzo. La idea, como yo se la planteé a don Pedro Ramírez Vázquez, fue que el museo guardara las mismas características del Templo Mayor, es decir, que estuviera viendo hacia el poniente, ¿verdad? Que estuviera dividido en 2 alas, cada ala de estas con 4 salas de exhibición y en medio una gran maqueta, ¿no? Entonces, con la genialidad que tenía don Pedro, pues realizó un diseño realmente maravilloso, ¿no? Y que el museo tuviera un significado, un simbolismo, al igual que lo había tenido el Templo Mayor. Y fíjate que pues, ha ido sufriendo algunas modificaciones por una razón. El proyecto sigue avanzando, sigue trabajándose y la cantidad de piezas sigue aumentando. Entonces tenemos que ver salas, modificarlas, agregar piezas para que el público pueda observarlas. El museo en general, ¿qué es lo que nos muestra? Tiene una distribución tal que permite al visitante observar primero los grandes trabajos, proyectos que fueron previos al del Templo Mayor, empezando por León y Gama, cuando encuentran la Coatlicue, la Piedra del Sol, en una parte del Zócalo, en fin. Y después ya don Leopoldo Batres y muy importante don Manuel Gamio, ¿no? Porque a él le va a tocar excavar, él encuentra la esquina suroeste de una de las etapas constructivas del Templo Mayor. Y ya después pasamos a otras salas del lado de Huitzilopochtli, en donde podemos ver la expansión mexica, ¿verdad? Todos los territorios que fue ocupando, que fue controlando, el tributo como imposición a esos pueblos sometidos y demás. Y arriba hacemos la conexión entre los dioses, es decir, en la sala 4, todavía del lado de Huitzilopochtli, tenemos lo que es o son presencias como Mictlantecutli y el parteaguas es Coyolxauhqui. Está en medio que tú te puedes asomar y verla, ¿verdad? Entre las salas de la guerra de Huitzilopochtli y las salas de Tlaloc. Entonces pasamos a las de Tlaloc y ya luego podemos ir bajando. Ahí, por cierto, hay una que es un caso único en la museografía mexicana, por lo menos, que es una sala dedicada totalmente a los animales. Hemos encontrado un bestiario impresionante, ¿no? Pero cientos, yo diría hasta miles de restos de lobos, de jaguares, de águilas, de codornices, tortugas, peces, una cantidad de peces. Cocodrilos, ¿verdad? Cocodrilos. Finalmente tenemos una sala dedicada a la colonia, en donde ya se puede observar ahí ya la presencia colonial a través, por ejemplo, de cerámica, la mayólica, la vidriada, etcétera, las talaveras que hemos encontrado. Entonces, como ves, pues tiene una riqueza tremenda. Y luego la zona arqueológica afuera, ¿no? Sí, que es algo entonces, pues ya se complementa magníficamente. A ver, Eduardo, pues platícanos, por favor, de los hallazgos más recientes que ha habido.
Bueno, pues el programa de arqueología urbana ha encontrado toda una serie de vestigios y de edificios, de los que menciona Sahagún, inclusive, cuando habla del gran recinto ceremonial, ¿no? Mexica. Entonces, fíjate nada más, entre los edificios encontrados hay pues parte de lo que era la gran plataforma que circundaba la gran Plaza Mayor. Se ha encontrado, por ejemplo, parte de lo que se piensa es el Calmecac, parte de un templo de Hécat, el juego de pelota. Se ha encontrado más recientemente, a lo último, el Zompantli, por ejemplo, el Cuauchicalco, un edificio muy importante porque allí, según algunas crónicas, se enterraba a algunos tlatoanes. Entonces tenemos aquí, ¿no?, toda una serie de vestigios que se pueden observar, ¿no? Estamos rodeados de esculturas. Estas que tenemos inmediatamente aquí al lado son procedentes del Calmecac, cuando se estaba excavando, ¿no? Un Chutecutli, ¿verdad?, un Mictlantecutli, un águila, en fin, son varias figuras que han aparecido. Pero además han salido buena cantidad de cráneos, de mandíbulas. Es parte de nuestro pasado, es parte de nuestra historia, es parte de la Ciudad de México, abuela precisamente de la ciudad colonial y de la ciudad actual. Sí. Y por eso, en honor a tu programa que tanto nos ha dado sobre nuestra ciudad y lugares aledaños, pues qué bueno que termine con estas palabras. Pues muchas gracias. Gracias. Nosotros seguimos en Crónicas y Relatos de México. Nos encontramos en el nuevo acceso a la zona arqueológica del Templo Mayor. Bueno, ahora ha quedado una cosa formidable, porque el otro era un poquito estrecho, con pasillitos, y ahora hay una gran escalinata que nos baja a un vestíbulo muy bonito con piso de mármol, donde se han hecho hallazgos sorprendentes. Se fueron descubriendo cosas notables. Entre otras, figúrense ustedes, un Cuauchicalco. Es una plataforma circular de 16 metros de diámetro, más o menos unos 50 de alto, con unas cabezas de serpiente labradas, muy bonitas, empotradas. Y en la parte de arriba se llevaban a cabo ceremonias relacionadas con el fuego. Entre otras, unas tan importantes como la incineración de los grandes tlatoanis, de los nobles más destacados. Se dice que aquí se ha de haber incinerado, por ejemplo, al emperador Ahuizotl, a Axayácatl, entre otros. Bueno, y en esta zona se encontró también, fíjense, el famoso árbol sagrado. Es un tronco de un encino que nos llevó a conocer este mito de que el cielo lo sostienen en las orillas 4 grandes encinos y uno en el centro. Y fíjense, estos árboles hacen la conexión a través del follaje con la bóveda celeste, el tronco con la tierra y las raíces con el inframundo. O sea, un enorme simbolismo. Y aquí se ha conservado muy bien ese tronco del encino, que seguramente los sacerdotes fueron a buscar personalmente a las montañas de los alrededores para traer un gran tronco que simbolizara ese árbol sagrado que sostenía el cielo. Bueno, también se encontraron aquí los pavimentos de los 2 primeros templos que se construyeron, porque ustedes saben que el Templo Mayor tuvo 7 etapas. De hecho, encima de lo que vemos ahora había otros 5. El que vieron los españoles era una cosa monumental, que los deslumbró tanto que, bueno, Cortés lo comparó con la Torre Mayor de la Catedral de Sevilla, que era el monumento más alto en su época en el mundo. Y ahora vamos a tener la oportunidad de platicar con otro de los notables arqueólogos que han llevado a cabo estos importantes descubrimientos. Pues ya nos encontramos aquí con el doctor Leonardo López Luján. Él es el director del proyecto Templo Mayor, que ha realizado los descubrimientos recientes más relevantes que se han hecho en esta zona.
Leonardo, muchas gracias por recibirnos, compartirnos todo esto que han encontrado. Ángeles, muy bienvenidos tú y todo tu equipo aquí al pie del Templo Mayor. Sí. Oye, pues a ver, platícanos un poco del proyecto Templo Mayor. ¿Qué es lo que han venido haciendo? Bueno, estamos, como bien sabes, al pie de esta pirámide que a la llegada de los españoles tenía casi 45 metros, ¿no? Hablábamos que tenía una altura equivalente a nuestra columna de la Independencia o a la pirámide de la Luna. Sí. Y nosotros estamos en el espacio ritual más importante. Estos que se ven aquí son los primeros peldaños de esa pirámide que fue demolida después de la conquista. Son los remanentes. Y este era un espacio ritual de primerísima importancia donde los mexicas hacían dos cosas muy importantes. Por un lado, enterrar ofrendas a sus dioses, generalmente cajas que contenían minerales, vegetales, animales, obviamente seres humanos y objetos culturales, ¿no? El contexto es de una riqueza única en toda Mesoamérica. Y por el otro lado, hay también vestigios en esta área y en otras del Templo Mayor de contextos, de lo que llamamos contextos funerarios, es decir, los sepulcros de dignatarios de altísimo nivel cuyos cadáveres fueron cremados, ¿no? Se acostumbraba a la cremación y entonces aquí, por lo general, encontramos urnas con sus cenizas. El 100% de estos objetos, que son patrimonio nacional, es un tesoro de todos los mexicanos, van a parar a las bodegas del Templo Mayor, que son bodegas, debo decirlo, son bodegas que están llenas, ya no cabe nada más. Entre lo que encuentra el programa de arqueología urbana y el proyecto Templo Mayor, nos hemos dedicado a rellenar esas bodegas con todos estos tesoros. México es un país pobre en lo que se llama oro nativo y eso hace que nosotros cuando excavemos, ¿no?, casi no lo encontremos. Te pongo un ejemplo, en los 38 años que llevamos de excavaciones, todo el oro que hemos encontrado cabe en mis dos manos. Oye, pues me encantaría que me platicaras más del laboratorio de campo. Qué interesante. Sí, pues aquí tenemos un par de casetas donde tenemos precisamente todo lo que acaba de aparecer en estos últimos días y si quieres, pues te invito a que lo conozcamos. Pues Ángeles, aquí estamos en nuestro laboratorio de conservación, ¿no? Está María, Adriana y Valeria y están trabajando algunos de los objetos que hemos encontrado en las últimas semanas. Como puedes ver, todos son objetos de materia orgánica. ¿Sí? ¿No? En este caso, por ejemplo, es un petate que tiene más de 500 años. Ella tiene una enorme responsabilidad en el sentido de que su misión es que esto perdure como ha perdurado hasta ahora. Y bueno, María, qué cosa tan bella estás haciendo, cuéntanos de esta maravilla que estás trabajando. Oye, enséñale, es una máscara de Tlaloc, me decías, ¿verdad? Es una máscara Tlaloc, sí, tiene su nariz. Que parece una pieza de arte moderno. Y si pueden ver, tiene restos de color azul, color blanco y algunos delineados en color negro también. Estamos comentando de esa gran espina. Sí, en el caso de Valeria, ella está trabajando lo que es un pez sierra, ¿no? Es la parte frontal de un pez sierra, que es una especie que hoy día está prácticamente en vías de extinción. Y aquí en las excavaciones aparece de manera muy frecuente. Increíble. Entonces ella hace un proceso muy largo, muy cuidadoso, de manera que eso en un tiempo razonable puede estar en exhibición al público. Imagínate, esto duró 500 años, lo encontramos en la excavación y muy pronto todo el mundo podrá visitar nuestro museo y ver los resultados de sus trabajos. Gerardo, él estuvo excavando y halló una ofrenda que está al pie del Templo Mayor y que estaba dedicado sin duda a Coyolxauhqui. Y el sacerdote que enterró esto evocó precisamente la gran batalla que se dio entre ambos, ¿no? La batalla que se dio entre Sol y Luna. En este caso son dos huesos cruzados, ¿sí? Que son de una delicadeza enorme, es oro puro y es de una sutileza única. En este caso te va a mostrar estas piezas que son aún más espectaculares. Dios mío, no, bueno, qué cosas. Que representan las orejeras de la diosa de la luna, ¿no? La que cayó desde la cúspide del Cerro de las Estrellas y cayó muerta, ¿no? Después de que su hermano con una serpiente de fuego la decapitó. Esperemos que muy pronto esto esté en exhibición. Estamos planeando mostrarlos en los meses por venir y que todo el mundo pueda disfrutar de la vista de estos objetos que un orfebre, un gran maestro hizo hace 5 siglos.
Aquí terminamos nuestro recorrido por los nuevos hallazgos del Templo Mayor. Hay mucho más que ver. Abramos los ojos. Estas son nuestras verdaderas riquezas.